Hola a todos, soy el doctor Gorka Vázquez. Quiero hablaros sobre el proceso inflamatorio. En el siglo I a.C., Cornelio Celso estableció cuáles eran los signos de la inflamación. Y estos eran calor, enrojecimiento, hinchazón, dolor y pérdida de la función. Esto realmente altera nuestra calidad de vida y hace que cuando sufrimos cualquier torcedura o cualquier golpe, estos signos aparezcan y digamos que la estructura está inflamada. ¿Pero esto es bueno o es malo? Si nos vamos a los libros y buscamos la definición, la buscamos en un libro de fisiopatología y patología general básica, y vemos que lo que nos dice es que es una reacción de un tejido vivo al daño celular causado por agresiones externas o internas con objeto de. Y aquí viene lo más importante: limitar el daño celular, eliminar el agente causal y procurar la reparación del tejido dañado. En principio todo esto es bueno. Los signos hacen que nuestra calidad de vida durante unos días no sea ideal. Pero la pregunta es, ¿por qué esa obsesión con bloquear el proceso inflamatorio? Si analizamos la fisiología de la inflamación, vamos a ver lo siguiente. Mirad, en principio, cuando algo ajeno o un traumatismo entra en contacto con nuestras células, los primeros que van a ver qué está ocurriendo es nuestra policía, nuestro sistema inmunitario. Y a través de unos receptores, los Toll-like receptors, lo que van a hacer es iniciar ese proceso de inflamación. Ese proceso de inflamación conlleva la expresión de nuclear factor kappa beta, es decir, la madre de la inflamación, que desde el citoplasma va hacia el núcleo de la célula y genera la formación de una serie de inflamasomas. Estas inflamasomas están llenos de citoquinas proinflamatorias. Estas citoquinas proinflamatorias no dejan de ser una especie de lenguaje, es el lenguaje con el que habla nuestro sistema inmunitario. Y estas citoquinas proinflamatorias, como pueden ser interleuquina 2, interleuquina 6 o factor de necrosis tumoral alfa, lo que va a generar es la activación de una enzima, la enzima fosfolipasa delta 2. Esta fosfolipasa delta 2 lo que genera a su vez es que el ácido araquidónico que se encuentra en la bicapa lipídica de la membrana de las células se libere. Y este ácido araquidónico libre lo que va a producir es que unas enzimas actúan sobre él. Esas enzimas son la ciclooxigenasa 2 y la lipoxigenasa 5. La ciclooxigenasa 2, que diríamos es la ruta de la inflamación, la ruta principal, la autopista, va a producir como producto final las prostaglandinas, un tipo de icosanoide. Y estas prostaglandinas tipo 2 son proinflamatorias, al igual que la vía secundaria de la inflamación, que también se da por la enzima lipoxigenasa 5 y genera leucotrienos. Leucotrienos, pues hay muchos tipos, en este caso leucotrienos 4, que favorece bradicina, histamina, serotonina, es decir, sustancias vasoactivas que generan estos signos de Cornelio Celso, pero principalmente el objetivo de estas enzimas es la producción de radicales libres. Estos radicales libres son necesarios para actuar contra ese posible enemigo, esa posible agresión por la que acudió la policía. Vamos a decir que son las herramientas que tiene nuestra policía de actuar ante algo ajeno o ante un traumatismo. Esto que veis en pantallas es fisiología pura. Aquí no hay ningún problema. El problema surge cuando la inflamación se descontrola, es decir, los mecanismos que hacen que esta respuesta del sistema inmune sea proporcional a la amenaza esté bajo control. Cuando esto pierde el control, se descontrola y genera un estrés oxidativo. Este estrés oxidativo produce un aumento de radicales libres. Estos radicales libres son sustancias muy reactivas que generan oxidación, que generan lipoperoxidación a nivel de nuestras células. Es una especie como de Freyr-Bacon en las células y hacen que, pues que dejen de ser funcionales. La inflamación, por lo tanto, siempre está asociada a un proceso de oxidación. Y es cierto, siempre hablamos de lo que sería la vía enzimática de la inflamación, con la ciclooxigenasa, con la lipoxigenasa, pero hablamos muy poco de la vía no enzimática, es decir, la vía de producción de isoprostanos. Y esos isoprostanos son los que favorecen los procesos oxidativos. Como veis, la inflamación puede ir por dos rutas. La ruta, vamos a decir, de la vía aguda, en el que posteriormente hay una reparación del tejido y una vuelta a la homeostasis, o una vía de inflamación crónica, que es la problemática, la patológica.
La inflamación, por tanto, en sí no es un problema a no ser que se descontrole. Y eso es lo que veis en pantalla. Realmente veis la inflamación aguda ante un estímulo donde actúa el sistema inmune, en este caso pues los helper, los linfocitos T, y bueno, pues se genera un estímulo y hay una vuelta a la normalidad, una homeostasis. En cambio, la inflamación crónica, hay un estímulo continuo, el sistema inmunitario empieza no solamente a generar linfocitos T, sino también B, y en una manera desproporcionada, se genera un proceso de estrés oxidativo y eso hace que se genere ese ciclo repetido y patológico. ¿Qué puede iniciar este cambio hacia la patología en el proceso inflamatorio? Pues como veis en pantalla existen multitud de causas. Puede ser las inflamaciones crónicas, la inactividad física, la obesidad, los estados de alteración de la microbiota intestinal, es decir, lo que se denomina disbiosis, la alimentación fundamental, el estrés, el insomnio, los xenobióticos. Existen muchas causas que nos puede iniciar esa rueda que finalmente, como veis a la derecha, acabarán en enfermedades muy variadas, desde enfermedades cardiovasculares, pasando por cáncer, depresión, enfermedades autoinmunes, neurodegenerativas, pérdida de masa muscular, sarcopenia, osteoporosis, incluso inmunosenescencia. En este estudio del 2015 lo que vemos es que los procesos que conllevan múltiples enfermedades siempre tienen una base inflamatoria mantenida de un periodo largo, lo que se llama low grade inflammation. Y esto puede estar desencadenado, pues como podéis ver, por autoantígenos, por patrones moleculares asociados al daño en cuanto a nuestro ecosistema intestinal, a la microbiota, a la edad. A medida que envejecemos se favorecen los procesos inflamatorios y que estos procesos inflamatorios se descontrolen si no tenemos un buen sistema inmunitario. Y este sistema inmunitario es tan importante que su función esté a pleno rendimiento como que lo estén las células que conforman el sistema digestivo, el intestino, porque el ecosistema bacteriano va a depender de la calidad de nuestros enterocitos, es decir, de nuestras células que conforman las barreras intestinales. Si tenemos un buen ecosistema bacteriano intestinal, entonces tendremos un buen epitelio del enterocito, unas buenas barreras y nuestro sistema inmunitario estará tranquilo. Habrá una inmunotolerancia, habrá unas placas de Peyer que presentará a través de unas células M pues una serie de antígenos que entrenarán a nuestra policía y harán que la respuesta sea proporcional. Pero en cambio, cuando hay una alteración en el ecosistema bacteriano, una disbiosis, una hiperpermeabilidad intestinal, entonces existe un paso excesivo de moléculas, que pueden ser macromoléculas, tanto de origen bacteriano, es decir, las propias bacterias alteradas, como macromoléculas de origen alimentario, es decir, alimentos mal digeridos en forma de macromoléculas que pueden alterar al sistema inmunitario y generar una respuesta desproporcionada, sobre todo con la expresión de linfocitos TH17, que son vamos a decir, las células del sistema inmunitario que producen las citoquinas proinflamatorias más potentes, las interleuquinas 17. Como veis en pantalla, no solamente paso de macromoléculas o péptidos bacterianos, sino también macromoléculas alimentarias, en este caso, pues a través de los cereales, como vemos en este caso el trigo, es decir, la gliadina del trigo o otras sustancias que presentan los cereales mutágenos pueden generar, por un mecanismo de homología antígena, una especie de mimetismo molecular, que el sistema inmunitario pues reaccione de una manera desproporcionada. Ese mimetismo molecular no deja de ser otra cosa que ciertos alimentos, como os digo, la gliadina, o podría ser también la caseína de la leche A1, es decir, aquella que está modificada en sus genes por vacas de un linaje muy reciente y que generan pues, beta-casomorfina 7, y esto es un péptido largo que genera mucho mimetismo molecular. Bueno, existen muchos alimentos, también las lectinas, etcétera, pero bueno, no daría en esta exposición tiempo para entrar en más profundidad. Lo que quiero que entendáis, y es lo más importante, es que estas macromoléculas de origen alimentario y también bacteriano, existen muchos estudios como el Proteus mirabilis, la Clamidia pneumoniae, etcétera, pueden alterar
al sistema inmunitario generar una sobreexpresión debido a ese paso excesivo, a esa hiperpermeabilidad, ¿no? Una hiperpermeabilidad va a conllevar una hiperactivación del sistema inmune, sobre todo innato, y el sistema inmune innato genera siempre inflamación. Por lo tanto, tenemos que un mal estado intestinal conlleva un mal proceso inflamatorio. Las alarmas celulares, por identificación de patrones de forma desproporcionada, es lo que está detrás de la mayoría de los procesos inflamatorios de bajo grados mantenidos. Es decir, estos toll-like receptors o proteínas G acopladas, es decir, receptores que hay en nuestras células, se alteran o se ponen en activación de una manera descontrolada porque estos alimentos o estos trocitos de bacterias pasan a través de nuestras barreras y activan demasiado tiempo y en demasiadas veces, con demasiada frecuencia, receptores que favorecen este proceso de inflamación crónica. Como veis en pantalla, la inflamación siempre va a estar asociada a una fase de resolución. ¿Eso qué significa? Que cuando nosotros tenemos un proceso inflamatorio, ese proceso inflamatorio tiene que llegar a un punto máximo, más o menos se da a las 72 horas. Y a las 72 horas lo que se va a generar es un inicio de una fase resolutoria. Si nosotros inhibimos, bloqueamos el proceso inflamatorio porque no nos gustan los signos de Cornelio-Celcio, porque hace que nuestros tobillos pues, se hinchen, molesten, se pongan rojos. Si esto no nos gusta y nos tomamos un antiinflamatorio no esteroideo y bloqueamos esta reacción, el problema que podemos tener es que bloqueemos también la segunda fase, o no es que la bloqueemos, es que no actúa de una manera tan intensa como debe, tan fisiológica. Ponemos palos a las ruedas. Y eso, al final, con lo que conlleva es que si tras un traumatismo o una infección se generan citoquinas proinflamatorias que hacen que haya una llegada de neutrófilos a la zona, llegado a ese punto de inflamación máxima a las 72 horas, se inicia también, a la vez, la secreción de moléculas proresolutorias, que lo que van a hacer es inducir a una transformación del fenotipo de los macrófagos. Y los macrófagos van a pasar de un fenotipo M1 a un fenotipo M2. El fenotipo M1 es proinflamatorio y el M2 es resolutorio. En forma M2, los macrófagos van a comerse a esos neutrófilos, van a hacer una apoptosis más o menos en 12 horas y los restos de esos neutrófilos van a traer los fibroblastos, que son las células del tejido conjuntivo que reparan la herida. Pero, ¿qué ocurre si tomamos un antiinflamatorio no esteroideo de una manera, vamos a decir, no por tomar un AINE? Estamos hablando de esas personas que están tomando AINES de manera continuada, sobre todo más de 3 semanas. Se genera un bloqueo muy importante en la ruta de la inflamación y, por lo tanto, inhibimos la formación de prostaglandinas tipo 2 al inhibir la ciclooxigenasa 2. El AINE básicamente es lo que hace. También inhibe la ciclooxigenasa 1, por lo tanto, conlleva que pueda haber molestias digestivas, ya que la ciclooxigenasa 1 se encarga del recambio de la mucosa gástrica, por eso se suele asociar a un AINE, un IBP, los mal llamados protectores de estómago. Entonces, cuando tenemos esta toma de antiinflamatorios e inhibimos de una manera tan importante la vía principal de la inflamación, estimulamos la lipoxigenasa 1, es decir, la vía alternativa, y favorecemos una sobreproducción de leucotrienos, lo que nos puede llevar a estados de asma, dermatitis, edemas. Además, hay que tener en cuenta una cosa. Cuando los fibroblastos reparan la herida, tienen que transformarse en miofibroblastos. Y para eso necesitan que ese fibroblasto tenga capacidad contráctil. Esa capacidad contráctil se la va a dar el leucotrieno B4. Pero este leucotrieno B4 tiene que ser después inhibido por alguien para que ese fibroblasto que tiene forma contráctil, es decir, para que ese miofibroblasto vuelva a ser fibroblasto y no mantenga una tensión permanente en la zona de la herida. Y en este momento del proceso fisiológico cobra vital importancia la prostaglandina tipo 2, que es la que hace que se bloquee el leucotrieno B4 y el miofibroblasto pase a fibroblasto. ¿Cuál es el problema en esta situación que os estoy presentando? Que la toma de AINES ha inhibido la producción de prostaglandinas tipo 2 y entonces no hay nadie que bloquee a este leucotrieno B4. El resultado, pues que hay un aumento de tensión en el tejido conjuntivo de la zona de la herida y esto pues nos puede llevar a
respuestas propioceptivas inadecuadas, pérdida de función, de elasticidad en el tejido conjuntivo que se ha creado en la reparación y, por lo tanto, pues alteraciones de los planos de movilidad ósea. Por suerte, tenemos esos mediadores de prorresolución, estos mediadores que acompañan a la inflamación y hacen que o intentan que no se descontrole. Existen muchos, veis una tabla donde os pongo varios, la anexina 1, la netrina, la acetilcolina, pero sobre todo me importa lo que se llaman los mediadores por resolución de origen lipídico, los resoliomics, que son una parte de los eicosanoides, como son las resolvinas, las protectinas, las liposinas y las maresinas. ¿Por qué es importante? Porque, como os he comentado, el proceso inflamatorio se acompaña de un proceso de resolución. Ya en el mismo proceso inflamatorio que veis en naranja, donde se producen los signos de Cornelio-Celsio, donde no nos gusta, donde hay signos que son, bueno, que para nuestra calidad de vida pues no son los más adecuados, sobre todo los primeros días, porque hay inflamación, molestia, pues esa pérdida de función, hinchazón, pero a la vez está produciendo esa línea verde que veis, donde es la reparación y la resolución. Si nosotros inhibimos la parte de inflamación y daño, inhibimos la parte de reparación y resolución. No podemos bloquear este proceso, tenemos que acompañarlo, ayudarlo, para que no se descontrole. Y para esto que veis en pantalla, para que la inflamación vaya a una buena resolución, tenemos estos mediadores de la resolución que hacen que ese macrófago que veis a la izquierda arriba, M1, se transforme en M2, que esos neutrófilos que veis arriba también a la izquierda, pues dejen de estar ahí presentes, genere la eferocitosis, es decir, la apoptosis controlada de esos neutrófilos en la zona, para que ese proceso inflamatorio vaya llevando a su término y se pueda producir el proceso reparativo. Y como veis abajo, todo eso, es decir, esos nervio vago con la netrina y la acetilcolina, esos eicosanoides, resolvinas, protectinas, maresinas, liposinas, son fundamentales para que pasemos de la zona roja a la zona verde. Y los macrófagos tienen que transformarse de esa forma M1 a esa forma M2, y eso ayudan los mediadores lipídicos. Se expresan una serie de interleuquinas que son citoquinas, que nos ayudan a que ese macrófago en estado inflamatorio pase a un estado prorresolutivo. Porque si no pasa, si el macrófago se queda en su forma M1, en su fenotipo M1, entonces hay un estado de inflamación. Es esa llama que no acaba de apagarse y siempre está haciendo una pequeña brasa, ese low flame inflammation. Y las citoquinas, como os he comentado, lo importante no es inhibirlas, porque es el lenguaje, no podemos hacer mudo a nuestra policía. Lo que hay que hacer es que no se produzca una sobreexpresión de esas citoquinas por hiperactivación inmune. Recordar que una de las cosas importantes para que no haya esa hiperactividad inmunitaria es un buen ecosistema intestinal, una buena microbiota y una buena alimentación que no induzca a macromoléculas alimentarias de patrones de aminoácidos que puedan generar homología antígena. Porque realmente esa tormenta de citoquinas que está detrás de muchas patologías, pues conlleva o que tenemos una alteración de nuestro sistema inmune porque lo tenemos débil, porque genera una reacción desproporcionada a la amenaza debido a su debilidad, quizás pues la constante hábitos de vida, el estrés que genera esa depresión inmunitaria, ¿no? La alimentación que está machacando todos los días, el azúcar, pensar que tras la ingesta de azúcar a los 15 minutos la actividad del sistema inmune decrece un 40% y ese consumo de ultraprocesados de una manera continuada hace que esa policía no esté preparada y ante una amenaza pueda responder con una tormenta desproporcionada. Todo ello, al final, lo que quiero que entendáis es que hay una epigenética detrás de esto. Es decir, que la genética es importante, bien, pero hasta un 20%. La epigenética corresponde al 80% y ahí son todo lo que hacemos, nuestros hábitos de vida, lo que favorece que haya una acetilación o desacetilación de ese ADN enrollado en las histonas, que se expresen o no se expresen los genes, es lo importante, no la carga genética, sino el fenotipo. Bien, pues dicho esto, vamos a ayudar a esa expresión fenotípica y
contribuir a un buen estado inflamatorio. Y los eicosanoides, es decir, esas moléculas de origen lipídico, son fundamentales, porque al ser de origen lipídico, es decir, están presentes en las grasas que podemos consumir, omega 3 de buena calidad, omega 9 como el aceite de oliva, o incluso omega 6. Es verdad que al omega 6 siempre se le ha culpado un poco por esa predisposición al ácido araquidónico y por lo tanto a prostaglandinas tipo 2 o factor de necrosis tumoral alfa que genera inflamación, pero como podéis ver en pantalla, solo un 20%. En el 80% de los omega 6 de buena calidad, borraja, onagra, ribes nigrum, esto favorece la formación de prostaglandinas antiinflamatorias como la 1, la 3, las liposinas, los leucotrienos 5. Que no tengamos miedo al consumo de omega 6 siempre que sea de buena calidad. La grasa nunca es mala. Lo malo son las grasas trans, las grasas que se alejan de la naturaleza, los aceites hidrogenados, la margarina, los ultraprocesados. Esas son las grasas malas. La grasa mala no es la saturada. La grasa mala no es la grasa del aceite de coco, del aceite de aguacate. Esa no es grasa mala. Eso favorece en un 80% mediadores que acompañan a la inflamación. Y por supuesto los omega 3, como hemos visto, ¿no? El EPA y DHA, que todos tenemos claro que son una fuente siempre y cuando sean de buena calidad y no se oxiden, es decir, siempre que el ácido graso se acompañe de un antioxidante para que ese ácido no se rancie y no llegue a nuestra célula de manera intoxicada, siempre será un buen acompañante y regulador del proceso inflamatorio. También es importante la función del hígado, porque el hígado es quien transforma estas prostaglandinas, es quien sintetiza a través de la ingesta de los ácidos grasos. Y si tenemos un hígado en óptimo funcionamiento, podemos transformar estos omega 3, incluso los procedentes de los vegetales, como puede ser el lino, en EPA y DHA. Pero que se tenga en cuenta, sobre todo aquellas personas que son vegetarianas, que el EPA y DHA a través del lino, no digo a través de las algas, pero del lino, esas enzimas, esas delta 5 y 6 desaturasas necesarias para que se formen los EPA y DHA, son funcionales más o menos hasta los 65 70 años. A partir de ahí, ya del lino, nuestro cuerpo no puede obtener el EPA y DHA. Aquí veis un estudio del 2017 donde pone en evidencia la importancia del omega 3 y de la flora intestinal, de la microbiota. Por lo tanto, todo es importante. No podemos analizar una pieza por separado en un puzzle tan completo como es nuestro organismo. Y recordar la bicapa lipídica, es decir, las células tienen en sus membranas ácidos grasos y el porcentaje de estos ácidos grasos también es muy importante, porque un desequilibrio de la proporción de ácidos grasos en la membrana de las células puede conllevar a potenciar ese efecto de tormenta por exceso de inflamación, ¿no? Una tormenta de citoquinas. Recordar al sistema inmunitario con sus receptores Toll-like, recordar el NFK-beta con sus inflamasomas y sus citoquinas proinflamatorias, el lenguaje. Bien, existen sustancias que podemos tomar para intentar inhibir este proceso. Existe el IKK-beta. El IKK-beta es vamos a decir, la sustancia que puede llegar a bloquear a la madre de la inflamación, a la NK-beta. ¿Y cómo favorecemos la producción de IKK-beta en nuestro organismo? Pues a través de la ingesta de omega 3 EPA y de vitamina D en su forma D3. Recordar que la ingesta de EPA, el hígado, es fundamental. En la ingesta de vitamina D3, el hígado y los riñones son fundamentales. Es decir, el buen funcionamiento inmuntorial es básico para que esa ingesta o el simplemente tomar el sol pueda hacer que se transforme la vitamina D3 inactiva en una 25-OH vitamina D o 1,25-OH vitamina D, que son las formas más activas de la vitamina D3 y que pueden actuar y tener funciones fisiológicas como la que vemos aquí, que es bloquear al NFK-beta. El ratio ácido araquidónico EPA se puede calcular. Si es superior a 1,5 debemos ingerir más omega 3 y omega 6 y menos omega 6, una forma de determinar nuestro equilibrio de membrana. También podemos calcular el colesterol, es decir, la lipoproteína HDL del colesterol, que en ayunas debería de ser por la mañana mayor de 60. Si tenemos menos, esto puede indicar un estado proinflamatorio. Y también el ratio ácido araquidónico, ácido omega 3 docosahexaenoico.
es un predictor también de inflamación, de enfermedad. Al final todas las enfermedades cursan con un estado de inflamación crónica. Recordar, un desbalance del perfil de ácidos grasos puede generar una sobreexpresión inflamatoria. Un perfil de ácidos grasos podemos solicitarlo en las pruebas, existen en medicina funcional, existen pruebas como esta que tenéis en pantalla, es una prueba que se solicita para ver el perfil de ácidos grasos en eritrocito maduro y podemos ver en nuestros pacientes cuál es el equilibrio de los ácidos grasos y compensarlo. En micronutrición, ¿qué podemos utilizar para mejorar el sistema inmunitario y sobre todo el proceso inflamatorio? Sobre todo regular el proceso inflamatorio es lo que más me interesa en esta ponencia. Pues en este caso tenemos los omega 3 de pescado salvaje con vitamina E para que ese omega llegue a la célula sin oxidarse. Tenemos también la vitamina D3 de un aceite de colza de primera prensión de extracción en frío de cultivo biológico, donde simplemente con 10 gotas ya vamos a obtener unas 2.000 unidades internacionales, que es, vamos a decir, una buena cantidad para mantener unos adecuados niveles de vitamina D3 en nuestro organismo. Y también tenemos plantas que podemos usar como el arpagofito, el té verde, la matricaria, la cúrcuma, la quercitina, enzimas digestivas, la boswellia serrata, una de las mejores plantas ayurvédicas que regulan la inflamación, el salixalva, el sauce blanco, y la perna canaliculus, es decir, el omega 3 procedente del mejillón de labio verde. Todo esto son pues productos que tenemos en la naturaleza que nos ayuda a regular el proceso inflamatorio. En este caso, el producto que os presento, el Ergicox, tiene muchos de estos productos reguladores de la inflamación, como puede ser el arpagofito, la matricaria, el té verde, la cúrcuma, esta boswellia serrata, que os digo que es con un 10% de ácidos boswélicos un buen producto regulador de la inflamación, y el sauce blanco, es decir, el salixalva, como la aspirina, prácticamente, es ácido salicílico. Sin embargo, lo más importante, aparte de todos estos productos, como os he dicho, es una adecuada epigenética. Y en la adecuada epigenética y en el adecuado hábito tenemos que hablar de dos principalmente, que es el hábito del ayuno estratégico, es decir, favorecer un estado de autofagia celular y por lo tanto de recambio de células viejas o disfuncionales, y el adoptar una alimentación baja en hidratos de carbono que favorezca la producción de cuerpos cetónicos, ya que los cuerpos cetónicos, cuando, vamos a decir, estimulamos las vías de obtención energética a través de la cetosis y no de la glucólisis, favorecen pues, unas sustancias, principalmente el beta-hidroxibutirato, aunque también tenemos el acetato o acetoacetato, que favorecen que nuestro cuerpo no sea inflamatorio, es decir, que no tengamos un estado proinflamatorio. La cetosis va a reducir la inflamación crónica por varias vías. Reduce el estrés oxidativo al producir menos radicales libres que la glucosa, eleva la producción de enzimas antioxidantes endógenas como el FOXO3 y este beta-hidroxidato, que es el cuerpo cetónico de mayor producción, inhibe un gen, que es el NLRP3, que forma parte de un conjunto de proteínas llamadas inflamasomas, que como habéis visto están cargadas de interleuquinas y por lo tanto regula el proceso inflamatorio. Vemos que en nuestras manos tenemos muchas herramientas para controlar y no inhibir un proceso fisiológico que fue diseñado para curarnos. Y aquí está la clave, es decir, la clave es entender la fisiología, entender qué herramientas tenemos para llevar a buen puerto este proceso fisiológico y entender que en nuestras manos están, a través de los hábitos, la regulación del proceso epigenético, y esto conlleva un buen estado de salud. La epigenética siempre ha ganado a la genética. En nuestras manos están nuestros hábitos, en nuestros hábitos está nuestra salud. Alimentos antiinflamatorios: perejil, manzana, apio, pimiento verde, cebollas, alcaparras, manzanas verdes, arándanos, sauce blanco, ulmaria, aceite de semillas de comino negro, cilantro, cúrcuma, boswellia serrata, hinojo. La naturaleza tiene muchísimas herramientas que podemos utilizar. Aquí os presento algunas, pero no olvidéis que estos alimentos no son nada si después nuestra epigenética es totalmente aberrante. Si tenemos hábitos como el sedentarismo, la toma de tóxicos, la mala alimentación, sobre todo a base de productos ultraprocesados.
No podemos intentar apagar un fuego si día a día estamos poniendo una cerilla. Muchas gracias por la atención. Desde España, un saludo a nuestros hermanos dominicanos y hasta siempre. Gracias.